en el cartel del evento estaban anunciados Aitana Castaño y Eduardo Abad, prologuista de la obra, y ni yo soy Eduardo Abad, ni Arantxa es Aitana Castaño. Cosas de estas del no directo que ocurrió ayer, tuvimos tiempo de solventarlo, pero a ambos les surgieron pues eso, compromisos ineludibles, circunstancias de la vida, y tuvimos que buscar una maravillosa alternativa como es la de Arantxa, que es una de las personas que ahora mismo más está trabajando el tema de la Revolución del 34. Decía aquel que era un orgullo y satisfacción para nosotros reeditar la obra que 50 años después sigue siendo la obra referencial sobre el octubre asturiano. Asturias, octubre 1934, de Paco Ignacio Taibo. Una obra que ha resistido el paso de tiempo de manera maravillosa, que tiene una historia en sí misma de cómo se forjó, que seguramente luego nos maravillamos todos escuchando a Paco Taibo, y que considerábamos que después de su última edición, en el año 2013, por la Editorial Crítica, necesitaba una puesta al día y volver a ofreceros al público interesado en los sucesos de aquellos años una edición revisada a la que le hemos dado brillo y esplendor, como la RAE. Tiene un mérito fundamental que nos explica Paco Taibo en la nota introductoria a esta edición, que es que Taibo todavía se encontró a cerca de 400 supervivientes de los sucesos revolucionarios, tanto de uno como de otro bando, y con ellos hizo una labor de testimonio oral maravilloso, que es lo que hace de esta obra algo tan especial. Cualquier historiador puede trillar los archivos, puede hacer un análisis riguroso de las fuentes documentales, pero muy pocos, y ahora mismo ninguno ya, pueden haber hecho algo tan sustancial como es que los personajes que estuvieron al pie del cañón participando de esos hechos te cuenten cómo se vive en primera persona un proceso revolucionario. Tenemos a los grandes generales, entre comillas, de la Revolución Asturiana, pero también tenemos a los paisanos y les paisanes de los pueblos, que nos cuenta que era eso de poner la camisa roja de las juventudes socialistas e ir a hacer la revolución. Estar esperando la orden insurreccional que llegó la noche del 4 de octubre de 1934. Yo como editor, la verdad que poco más puedo añadir, que es una obra que tiene 832 páginas y, sin embargo, la devoras desde el primer momento. Os costará esta noche, si la comenzáis a leer, soltarla para iros a dormir, porque es el relato de unos tiempos convulsos, pero como dice Taibo también en su nota, en el que la clase trabajadora de Asturias en particular estaba dispuesta a pagar el precio más alto por conseguir su ideal. Ese pensar en colectivo les llevó a tratar de tomar el cielo por asalto y a hacer una revolución contra un gobierno de centro-derecha en el que entraba ya la derecha antirrepublicana de la CEDA y que así lo decidieron tal. Si os parece, damos paso a Arantxa Margolles, historiadora, divulgadora, periodista. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. No sé si os pasa a vosotros, a mí es una cosa que me pasa con frecuencia, con varios episodios históricos, pero sobre todo con la Revolución, especialmente con la Revolución. Fijaos que ha pasado 90 años, han pasado 90 años ya desde esa Revolución y yo, por lo menos, igual que soy muy rara, sigo con la sensación de que me han hurtado su relato, ¿no? De que se ha contado menos de lo que correspondería para 90 años de intervalo entre aquellos hechos y nosotros. Claro, tenemos que verlo con perspectiva. Ciertamente ha habido poco tiempo para narrar la Revolución. Se hizo pues, de 1934 a 1936 de forma prácticamente heroica por parte de los reporteros que se lanzaron a investigar lo que había ocurrido en Oviedo en aquellos 14 días. Y digo de forma prácticamente heroica porque eso, como veremos después, a alguno que otro le costó la vida. Fueron unos intentos gigantescos, requirieron de gran valentía por parte de aquellos autores que poco a poco, en un goteo extraordinario, que también debería estudiarse dentro de la propia historia del periodismo, se fueron acercando a Oviedo para desmentir bulos y contar sobre todo la desproporcionada represión que siguió a los sucesos revolucionarios. Después,
de 1936, bueno, pues ahí todos sabemos, ¿no? Somos muy conscientes de lo que pasó. Fueron 40 años de silencio impuesto, a los que siguieron casi tantos otros de relatos construidos, que muchas veces es casi hasta más peligroso que el silencio, ¿no? De esas adaptaciones para sobrevivir de unos y otros, en las que la narrativa sobre la revolución, hombre, pues no siempre fue del todo cómoda, ¿no? Para esa adaptación a los nuevos tiempos. Fijaos que algunos, por teñirse de democracia, lo que estaba de moda en aquellos tiempos y desgraciadamente cada vez menos en estos, pues algunos renegaron de su pasado en aquella insurrección que se empezó a ver como poco más y poco menos que un golpe falto de democracia. Claro, con esta percepción que a lo largo, a base de contarla muchas veces, pues se ha incrustado en el imaginario popular de una forma que ya es difícil de borrar, con aquello incurrían en el más grave de los pecados para el que se aproxima a nuestro pasado, que es la equidistancia. El no saber ver, el no saberse poner en la piel de aquellos revolucionarios, de aquellas masas obreras que dentro de 2 días, hace 90 años, se echaron a la calle, ¿no? El no saber contemplar ese pasado en su totalidad. Fijaos, y aquí voy a llevarle un poco la contraria a Dani, va a ser mi particular venganza por haberme dejado liar en apenas 1 hora, ¿no? En apenas unas pocas horas. Voy a llevarte un poco la contraria, Dani, porque decías que mañana será la víspera del inicio de la revolución. Y efectivamente, según el relato canónico es así, pero creo que, por lo menos dentro del relato que tenemos que hacer de la revolución, en la divulgación, es decir, en ese relato histórico, en esa narrativa histórica que se hace de forma general para que nos entiendan todos, tendríamos que fijar o empezar a hablar de la revolución mañana, el día 4 de octubre, no el sábado 5 de octubre en el que empezarán pues todo este chorreo de actos, ¿no? Más que necesarios para hablar del 90 aniversario de la revolución, porque lo que ocurrió el 4 de octubre se ha contado poco, o por lo menos se ha puesto poca solfa en relacionarlo con lo que sucede al día siguiente. Mañana, día 4 de octubre, hará 90 años de que Lerroux admitió la inclusión en su gobierno de 3 ministros de marcada tendencia fascista. Hay que decirlo así, hay que decirlo sin medias tintas, hay que decir las cosas claras. 3 ministros pertenecientes a un aglomerado de partidos, la CEDA, que promovía la creación de un Estado nuevo para llegar al cual la democracia no era un fin, sino un medio. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto no lo estoy diciendo yo porque lo reinterprete de las palabras del líder de la CEDA. Es que esto lo estaba diciendo el líder de la CEDA, Gil Robles, en la campaña electoral que le llevó a la victoria en las elecciones generales en 1933. Estas mismas frases, de forma literal, las repite con una multitud embriagada por toda una parafernalia fascista que estaba muy de moda en aquellos tiempos, gritándole jefe, 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 al modo que en Italia le estaban gritando duce, duce, duce a Mussolini. Lo vino a contar también aquí, a Asturias, el 8 de septiembre de 1934, menos de un mes antes del estallido de la Revolución. Si buscáis por ahí pues ese mitin de Gil Robles, incluso si rastreáis dentro de las hemerotecas y buscáis los periódicos de esta fecha, pues encontraréis una excusa para haber venido a Covadonga. Gil Robles vino a Covadonga pues con todo ese aparataje fascista que, como os digo, pues estaba muy de moda, acababan de nombrar, y esto también es muy importante para no caer en esa equidistancia. Estamos hablando de septiembre de 1934. En enero de 1933, Hitler había sido ascendido a canciller en Alemania. Desde hacía ya varios años, Mussolini gobernaba con mano de hierro en Italia. Y en Austria, hacía poco tiempo también, que Dollfuss había aplastado a los socialistas. El fascismo estaba de moda y lo teníamos a las puertas de casa. Y como os digo, Gil Robles viene el 8 de septiembre a Covadonga, el 8 de septiembre de 1934, pues presuntamente por aquello que también alegan, ¿no?, los mismos de su cuerda que siguen viniendo a día de hoy a Covadonga, que es, bueno, pues por ese mito histórico, por ese relato tan importante y tan político de que Covadonga es la cuna de España, que es la cuna del cristianismo. Pero no os dejéis engañar, porque dentro de estos discursos políticos la religión es tan solo siempre, ha sido solamente una excusa. Gil Robles vino aquí porque sabía que Asturias era una tierra que era difícil de pelar,
que era una tierra donde la fuerza obrera era más potente que en ningún otro sitio y sobre todo, y probablemente más importante, donde esa fuerza obrera estaba unida. Porque ya desde hacía meses la Alianza Obrera Asturiana, ya desde diciembre de 1933, en los que empezó a haber movimientos para la creación de esa unión obrera que desgraciadamente pues, no había habido en las elecciones y de ahí la derrota de la izquierda, sabía que aquí la Alianza Obrera había sido capaz de conseguir aquello que en el resto del Estado no había sido capaz, no había habido forma de conseguir, que era el apoyo de la CNT, es decir, de que todas las fuerzas obreras, de que todas las sensibilidades de la izquierda se uniesen con un fin que era no era otro más que derrotar al fascismo. Por cierto que la Alianza Obrera responde a ese mitin de Gil Robles, a esa presencia de Gil Robles, responden con una manifestación cuyo relato también se nos ha hurtado. Incluso dentro de los periódicos de la época, sobre todo los generalistas, pues se pasa de puntillas sobre esta manifestación, sobre esta forma de plantarle cara a Gil Robles que tuvo la Alianza Obrera, cuando no directamente se silencia. Con estas mimbres, de esta forma y sobre todo con estos equivalentes en Europa, más que peligrosos como la historia se encargó de demostrar después, fue como el 4 de octubre, mañana hará 90 años, la extrema derecha entró al gobierno. Y esto fue un hecho que rechinó incluso dentro de las propias filas de la derecha. Estaba viviendo una crisis gubernamental sin precedentes. Porque además estos tres ministros de corte fascista no entraban en cualquier cartera. No, lo hacían en los ministerios de Agricultura, de Trabajo y de Justicia. Es decir, en las tres patas fundamentales por medio de las cuales se llevaban meses desarticulando todas las reformas del primer bienio y todavía quedaba por hacer. Reformas, por cierto, no vamos a entrar tampoco en la mitificación de ese primer bienio, que tampoco eran para tanto. Tampoco habían sido para tanto y de ahí precisamente por la desunión de las izquierdas, ¿no? Hasta eso estaban intentando cortar y ahora de repente teníamos a tres ministros fascistas en Agricultura, en Justicia y en Trabajo. No había que ser muy listo, y Lerroux, desde luego, y todos los que lo acompañaban, pues lo eran bastante, como para saber que esta decisión iba a levantar llagas, no solamente, como os digo, en el espectro de la derecha, donde sí que las levantó, sino que también podía generar acontecimientos como los que fueron generados. Tal día como mañana, al mismo tiempo que se nombraban estos tres ministros, el 4 de octubre, llegó la orden gubernamental a la fábrica de armas de Oviedo, la de La Vega, de inutilizar sus fusiles por lo que pudiera pasar en las horas siguientes. Por cierto, que esto genera una anécdota bastante curiosa, bueno, una anécdota, un hecho bastante curioso, que es que al fin de la Revolución se va a juzgar al director de la fábrica de armas de Oviedo, de La Vega, poco sospechoso de simpatizar con los revolucionarios, porque no había ejecutado esa orden ipso facto. Él evidentemente alega que en cuestión de horas él no tiene tiempo como para inutilizar todos los fusiles que alberga la fábrica de armas y que en su defecto lo que había hecho había sido desplazar, movilizar todas las cajas de munición, cientos de cajas, y llevarlas hasta el cuartel de Pelayo, que estaba a apenas unos metros. Por este delito fue condenado a muerte. Es cierto que esa sentencia nunca se llega a ejecutar, pero ahí está. En fin, que ahí y así nació la Revolución, un 4 de octubre también. Pero esto no suele contarse y creo que se ha cometido un error al no contarse esto de forma directamente relacionada con la Revolución dentro del ámbito de la divulgación, que nos hayamos quizás centrado más en lo que fueron los combates, en lo que fueron las balas, en lo que fue la pólvora, que no se hayan contado las causas políticas. No se contó, desde luego, durante los 40 años de franquismo, evidentemente, no se podía. Y si hoy estamos contándolo aquí, podemos contarlo, mal que bien, ¿no? con todas esas trabas, pero contándolo a fin de cuentas, es gracias a obras valientes como esta que tenemos aquí. Asturias 1934 es una obra que ya conocíamos todos, como bien dice Dani, pues es considerada, porque lo es, la obra fundacional de la historiografía sobre la Revolución. Pero
merecía una reedición. Por todo eso que os comentaba Dani, porque fue una obra que contó con la fuente directa e inestimable de mucha gente que ya no está y que sienta esas bases sobre la historiografía, sobre la Revolución. Mirad, el otro día, estos días que son una vorágine, ¿no?, para los historiadores, de artículos, de intentar hacer llegar a la gente, ¿no?, lo que sucedió estos días hace 90 años, hablaba con un compañero del comercio, hablaba con Pablo Antón Marín Estrada, hablando sobre la bibliografía de la Revolución, y comentábamos que había poca, por lo menos en relación a lo que supuso, al hito enorme que supuso ese golpe contra la mesa, ¿no?, ese choque brutal de la Revolución, ese choque que supuso ver cómo la masa obrera era capaz de plantarle cara al Estado y resistir en un combate de David contra Goliat durante 14 días. Sin embargo, hay pocos libros, hay pocas investigaciones que se lancen a hacer esto, menos de las que debería. Yo siempre pongo una analogía que igual es un poco complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a entender que es un poco lo que pasa con el cine y con Venecia. Si os fijáis, si os dais cuenta, ¿no? No hay ni una sola peli buena, Muerte en Venecia quizás, pero nada más, no hay ni una sola peli buena que haya sido rodada en Venecia. Y esto tiene una explicación, es que Venecia es mejor que un escenario. Venecia es la obra de arte en sí y se come con patatas cualquier otra obra de arte que se intente hacer en ella. Por eso todas las pelis que han sido rodadas en Venecia son malas. Libros en la historiografía de la Revolución del 34 no es que sean malos, tenemos libros buenísimos acerca de esa historiografía, pero como os digo, pues se queda corta. Como si los historiadores, y ahí entono también el mea culpa, hubiéramos tenido un poco de vértigo a la hora de afrontar un hecho tan trascendente, un hecho tan potente, un hecho tan importante como este. Claro que no todas las culpas van a ser nuestras, ¿eh? No todas las culpas. Es verdad que quizás no nos hayamos puesto como deberíamos a historiar la Revolución del 34, pero es que hay veces que el relato también se nos usurpa o se nos hace un poco complicado de contar, sobre todo en el ámbito de la divulgación. Ahí tenéis, por ejemplo, el Ayuntamiento de Oviedo, con algo que va a ocurrir este fin de semana. El Ayuntamiento de Oviedo, que cuando está en manos de la derecha, sistemáticamente excluye de su programación las rutas históricas sobre la Revolución. Ojo, rutas históricas, no estamos hablando de rutas políticas ni de rutas partidistas, rutas históricas que cuenten el desarrollo de la Revolución, que fue el hecho más importante ocurrido en Oviedo en los últimos 90 años y probablemente más tiempo, ¿no? Este sábado se va a celebrar la Noche Blanca y va a ser una muestra más de esa censura, ¿no?, de esa exclusión del relato de la Revolución en las calles de Oviedo, que fue la ciudad en la que principalmente se desarrolló. Hace unas semanas, hace unos meses, claro, me preguntaban si la Revolución se había mitificado. Yo creía que había surgido un mito, quizás, dentro de la izquierda sobre la Revolución. Y la respuesta es evidente, aunque no nos guste saberlo, ¿no? Claro que se ha mitificado. Claro, no nos gusta entonar el mea culpa y decir, pues sí, hemos mitificado la Revolución, pero desde luego que se ha hecho. Lo que pasa es que esto no tiene por qué tener siempre un tinte negativo. A ver, es que lo primero de todo, los mitos son necesarios para la construcción de una identidad. Era absolutamente inevitable que se generase un mito en torno a la Revolución. Intentar evitarlo hubiera sido poner puertas al campo y no hubiéramos conseguido nada. Pero además es que tiene una dimensión historiográfica, histórica. Pues claro que se ha generado mito. Se ha generado mito precisamente porque nos han hurtado el relato, ¿no? Porque nos ha faltado ese relato y lo hemos intentado transformar por medio del mito. Hemos intentado tenerlo por medio del mito. El caso más emblemático, por lo menos para mí, ¿no?, es el de Aída de la Fuente. A 90 años de aquel 13 de octubre de 1934, del asesinato de Aída de la Fuente, es difícil pensar cómo puede ser que aún haya tantas sombras sobre la muerte del que es el máximo icono de la represión contrarrevolucionaria, porque si os fijáis, si rascáis un poco sobre la imagen y la narración que tenemos sobre Aída de la Fuente, tenemos muy poquitín. La causa primera está clara, la sabemos todos, y me refería a ella antes, ¿no? Fue el asesinato de Luis de Sirval por parte del teniente legionario Iván Ivanov, que se salta con ello, con esa ejecución, con ese arresto, ese encarcelamiento y esa ejecución del periodista valenciano que había venido a ver lo que estaba pasando por Oviedo en los días siguientes a la Revolución. Se saltó a la torera, con ello las pautas del pacto de rendición que había sido firmado unos días atrás por Belarmino Tomás y por López Ochoa.
Y lo matan porque él sabe la verdad sobre lo que le había ocurrido a aquella muchacha, que sí que se ha mitificado, claro. Bueno, pues aquella muchacha hoy sabemos que no era tan niña, ¿no?, como nos dicen las canciones, como nos dicen los poemas. Hoy sabemos que ese relato sobre su fiereza, esa Aida que responde con una barra de hierro, ¿no?, a los legionarios y que intenta asesinarlos con esa barra de hierro y por eso es fusilada, sabemos que ese relato procede de uno de los ejecutores o de uno de los que en los primeros días después de la Revolución habla con una revista generalista, una revista gráfica, y dice que él mató a Aida de la Fuente porque temía por su vida. Claro que también os digo una cosa, que a ver quién llega guapa, que con unos legionarios enfrente apuntándote y teniendo una barra de hierro al lado, pues no intenta defenderse como buenamente puede. Esto no es que seas muy fiera, sino que tienes un poco de sentido común, ¿no? Este mito de Aida de la Fuente lo han intentado silenciar sistemáticamente desde entonces. El caso más ignominioso de este silenciamiento no se conoce mucho, pero está en los periódicos, concretamente en los periódicos de a partir del 17 de enero de 1935, los periódicos de corte reaccionaria, los periódicos de derechas, que empiezan a publicar una serie de lo que hoy llamaríamos fake news, que tienen a Aida de la Fuente como una de sus protagonistas. En este momento los periódicos empiezan a decirnos que en el extrarradio de Oviedo ha sido encontrada una fosa común que contiene los cadáveres de 3 muchachas y que se sabe que estas muchachas han sido violadas y ejecutadas posteriormente por un grupo, como no, de revolucionarios. Este es un caso bastante oscuro, claro. Empieza como un caso oscuro y termina, y sigue siendo un caso oscuro porque lo cierto es que esto nunca pasó, ni existía esa fosa, y además es que las 3 mujeres a las que se referían las noticias estaban vivas las 3, una en Oviedo, otra en Madrid, donde se había ido a servir, y la otra, bueno, la otra no estaba viva, pero era, decían los medios, la hija del pintor comunista La Fuente. Los mismos medios que unos meses atrás habían publicado el relato de un legionario explicando cómo la había matado, ¿no?, dentro del contexto contrarrevolucionario. Os decía antes, y con esto ya acabo para dejar paso al auténtico protagonista de esta velada, todas estas fake news llegan en un momento clave de esto que os estoy comentando del relato silenciado. Llegan precisamente cuando se está generando ese mito de Aida de la Fuente. Y se está generando ese mito de forma muy necesaria, porque es un mito que se empieza a formar y a usar como y para eso que tuvimos en Asturias y en muy pocos sitios en el resto del Estado tuvieron. Eso tan peligroso para el poder como es la unión de las diferentes sensibilidades obreras que propiciaron que hace 90 años Asturias, como dice la canción, el poema y la canción, sola mitad de la tierra, fuera un poquitín más Viena que Berlín, que le plantase cara, aunque fuera derrotada al fascismo, más que haberlo dejado pasar. Eso fue lo que hicieron hace 90 años. Eso fue lo que ocurrió en la Revolución de hace 90 años. Ahora, a casi un siglo después, pues lo único que podemos hacer para permanecer, para potenciar esa unión tan necesaria aún hoy, es precisamente dar luz a esos sucesos, es dar luz a la Revolución de Octubre. Y este acto, este libro y todos los que se desarrollarán a partir de ahora, durante las siguientes 2 semanas, son la mejor forma de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arantxa, por tu interesantísimo y necesario análisis, una capacidad de síntesis asombrosa, la verdad. Aprendiendo muchísimo aquí a tu lado. Si os parece, damos voz transoceánica a Paco Taibo, que espero que nos esté escuchando. Perfectamente. Toda historia es personal y cualquier intento de ignorarlo, ocultarlo, en mi caso no funciona. Yo crecí en una casa como adolescente, en la casa familiar, donde la conversación continua de la sobremesa era un tema político, cultural, literario, etc. Pero había un elemento recurrente que iba y venía en la conversación de sobremesa. Y curiosamente, para mí, que tenía en aquellos momentos 15, 14 años,
no era la guerra civil. Siendo una familia de exilados en México, el tema no era la guerra civil. El tema era el 34, que era el mito familiar. De alguna manera, además, mi familia había estado involucrada intensamente en el movimiento revolucionario del 34. Por el lado materno, mis tíos abuelos habían participado y participaron activamente en la lucha en Gijón, todos ellos sindicalistas. Por el lado materno, mi abuela recordaba cada vez que en estas charlas se abría un hueco para que ella diera también su versión, aquella vez en que llevó de la mano a mi madre para oír el mitin de la Pasionaria, que es prólogo a la amnistía del 36. Mi padre recordaba falsamente la entrada de los mineros por Oviedo desde una ventana y aseguraba una y otra vez que había un minero negro. Tuve que pasar días tratando de estudiar para saber si el minero negro alguna vez existió, cosa que no era cierta. No había tal minero negro. Había un minero repleto de tizne, de dinamita, que parecía negro, pero mi padre nos decía que no era negro. Mi abuelo, miembro del sindicato de oficina y banca, dirigente del sindicato de oficina y banca de la UGT, recordaba su intervención directa en el movimiento. Mi tío abuelo Ignacio había sido el jefe de redacción de Avance y era una fuente fundamental porque fue el primer periodista en contar la Revolución de Octubre desde el punto de vista de los revolucionarios, a través de la serie de artículos que fue escribiendo en el exilio, sobre todo en Bélgica y en Francia, que se publicaron en el 36. Mi otro abuelo no fue nunca testigo. Cuando yo crecí había desaparecido, pero se contaba orgullosamente en la familia que las primeras pistolas Star que venían de Eibar las había contrabandeado mi tío abuelo, que era contrabandista, oficio noble por demás que mi madre prosiguió a lo largo de su juventud y su etapa adulta. Y que esas pistolas fueron encontradas en un rastreo de la Guardia Civil en su casa, porque las tenía escondidas en el rollo donde se ocultan las persianas cuando se guardan. Y por lo tanto fue torturado en el 33-34, a fines del 33, principios del 34. Y el mito decía que eran pistolas inglesas, lo cual no es cierto. Eran pistolas vascas que venían de la fábrica de Eibar, entregadas despiezadas y remontadas por los trabajadores vascos. El mito del octubre y sobre todo una figura de la que se hablaba una y otra vez, que era Javier Bueno, el director de Avance. Uno de los periodistas más interesantes con los que yo he tenido contacto a través de la lectura a lo largo de mi vida. Y que hace que cuando me pongo a trabajar en el 34, una de las líneas de investigación es cómo ideológicamente a través de Avance, el periódico de los socialistas asturianos, se cocina la revolución. Por lo tanto, cuando me encuentro en una etapa de mi vida en la que quiero hacer historia por primera vez, había estado haciendo pequeñas cosas sobre luchas obreras en México, digo, tengo que enfrentar el propio mito familiar. Entonces, esto es una historia personal. La decisión de ir a Asturias a escribir Octubre fue una decisión que me tomó 2 o 3 años de mi vida en aquella época. Me apasionaba esta idea de toda historia es familiar y me sentía como obligado a rendir cuentas a mí mismo sobre esta historia familiar que si no la contaba la hubiera cargado el resto de los años de mi vida como deuda. Pero el segundo elemento es que toda historia, no hay historia inocente. Y la mía no era una historia inocente, ni mucho menos. Desde el origen había decidido tomar partido por los insurrectos. Mi propia formación como sindicalista luego, en los años de juventud en México, me hacía que el fenómeno del octubre asturiano
resultara tremendamente atractivo. La manera como el libro se fue construyendo y escribiendo tuvo un momento muy afortunado cuando Silverio Cañada, sabiendo que estoy investigando el tema, me propone que lo hagamos no como un libro tradicional, sino como una consecución durante 32 semanas de fascículos, con venta en la calle a precios muy bajos, que además yo le sugiero que cada fascículo incluya una sección diciendo qué sabes y qué no has contado. De tal manera que el libro en sí mismo, en su construcción, va recibiendo sistemáticamente opiniones, ideas, fotos, testimonios, manos que se levantaban diciendo, yo quiero contar una parte de esta historia. Pensar que está escrito en los años 70, recién caído el franquismo, que mis investigaciones en esos momentos se producen en condiciones todavía no muy claras de la apertura democrática en aquel momento en España, y que cuando trabajo en el archivo de Salamanca durante días, lo hago con una foto de Franco enfrente. No la habían quitado todavía, ni la iban a quitar. De tal manera que Franco me miraba desde la pared mientras yo estudiaba la historia de la Revolución del 34. Fue muy afortunado la decisión en el sentido de que, habiendo iniciado en esos momentos el trabajo de reconstrucción, yo tenía dos ideas muy claras. La primera era, la historia tiene que ser narrativa, tiene que ser testimonio, fuente confrontada, trabajo riguroso de reconstrucción de hechos, pero también tiene que encontrarse una manera de ser contada que se haga accesible a los nietos, los herederos y los supervivientes. Por lo tanto, estuvo jalonada la investigación sistemáticamente de recorridos por varios países y de momentos emocionantes. Desde la conversación de 3 días con Onofre García Tirador en San Miguel Allende, que era la primera vez que hablaba sobre el 34, siendo una de las figuras claves del anarcosindicalismo en esa época y luego durante la Guerra Civil, resultaba tremendamente emocionante. Las conversaciones con Almeida, que en aquellos momentos vivía ya en el Sanatorio Español, ya muy envejecido, y con el que yo tenía discusiones absolutamente absurdas y locas, como diciendo, pero tú en el Naranco traías una camisa roja. Y él me decía, ¿cómo lo sabes si tú no estabas ahí? Y yo decía, haz memoria. Y él decía, espera, sí, traía una camisa roja, pero ¿tú cómo lo sabes? Y entonces yo sabía porque otros 2 testigos me habían contado a Almeida con su camisa roja recogiendo los famosos fusiles del Turquesa en el Naranco, que por cierto no eran fusiles del Turquesa. El mito del Turquesa, logré hablar con uno de los pilotos del Turquesa y entrar en la verdadera historia y el descubrimiento de archivos inaccesibles en aquella época. La primera colección completa de avance que pude consultar estaba perdida en la Biblioteca Municipal, la Municipal en Madrid. Ahora ya hay 2 o 3 colecciones de avance accesibles en Asturias y en el resto del país. El descubrimiento con Aquilino de la lata de galletas, que fue un momento fundamental. Aparece de repente en mi vida Aquilino, anarcosindicalista de La Felguera. Me dice, Paco, vamos a desenterrar la lata. Y ahí nos vamos con una pala, la pala la puso él, y yo nomás puse la voluntad a desenterrar la lata donde estaba uno de los archivos de la Alianza Obrera desde el punto de vista de la CNT. La correspondencia con Gorkin, los archivos de Mateo, Mateo, el abogado de los presos políticos, que cuando lo descubrí iluminó todo un momento, el archivo de Vidarte, las largas conversaciones con Pura Tomás, que me cuentan el fervor desde abajo de las juventudes socialistas en toda la cuenca minera, y el recorrer las cuencas. Me las pateé para arriba y para abajo, buscando lugares, testimonios, en algunos casos de una manera muy divertida, como cuando la Guardia Civil nos detuvo a Silverio y a mí en La Viana por estar tomando fotos de un cuartel, porque todavía no era así como muy políticamente correcto venir a tomar fotos de un cuartel de la Guardia Civil.
la gestión de la obra, yo no tenía conciencia histórica, en el sentido de que no me daba cuenta de que iba a ser la última oportunidad de recabar cientos de testimonios de primera mano, fotografías, escritos, artículos periodísticos perdidos, archivos personales, correspondencia. Y además era una época en la que yo como historiador, mis elementos técnicos eran tremendamente primarios. Eran unos cuadernitos de este tamaño, ¿sí?, repletos de notas, una sola grabadora de bolsillo de este tamaño que tenía una sola cinta, de tal manera que yo entrevistaba a alguien, lo transcribía y sobre esa misma cinta volvía a agarrar a otro, de tal manera que las cintas de las entrevistas se perdieron, no existen. Existen mis notas nada más de cada entrevista. Este fenómeno de ir recuperando la historia desde abajo, para mí se volvió un problema apasionante, a todas luces apasionante. Estabas tocando suelo, estabas tocando tierra, estabas tocando historia, y la estabas tocando desde el punto de vista de los actores del 34. Puedes decir que el 34 tiene diversos autores, en una perspectiva nacional, las diferentes posiciones dentro del Partido Socialista, las diferentes posiciones dentro de la CNT, abstencionistas de cualquier movimiento político y conflictuadas y confrontadas con el socialismo, la incipiente presencia de comunistas y comunistas de origen y formación más cercana al trotskismo que al stalinismo, que fueron arribando al Frente Único. Y entonces las preguntas eran como muy obvias, ¿no? ¿Por qué la Alianza Obrera prospera en España y no en el resto prospera en Asturias y no en el resto de España? ¿Por qué son capaces en Asturias de crear la infraestructura para una revolución armada? Que no es palabras menores. ¿Cómo se construye la unidad y la unanimidad de participación? Dense cuenta los que hoy nos oyen que hubo decenas de miles de trabajadores asturianos en armas, de manera directa. La casi totalidad de los trabajadores de las minas, las empresas vidrieras, los trabajadores de la metalurgia, los trabajadores de prácticamente no hay sector de la incipiente infraestructura asturiana industrial que no haya estado militando, y cómo se construye a lo largo de los meses previos. Por tanto, una buena parte de la investigación y por lo tanto de la narración tenía que hablar del fenómeno avance, tenía que hablar del fenómeno de la consecución de las armas y de las variaciones políticas. ¿Por qué Prieto, un socialista del centro del espectro socialista español en aquella época, toma en sus manos la idea de que la revolución no solo es posible, sino que es necesaria? Mientras que facciones más a la izquierda que él, en Madrid, por ejemplo, tienen una mirada sospechosa respecto a la lucha armada y piensan más bien en la huelga general como respuesta a la entrada de los ministros de la sede al gobierno. Porque en el fondo lo que está ahí, en el fondo, no es un problema político que tiene que ver con la incorporación de ministros filofascistas al gobierno. Lo que está en el fondo es la clara percepción, construida a lo largo de un año entero por la dinámica entre la Alianza Obrera y Avance y las bases sociales, socialistas y anarcosindicalistas. Lo que está en el fondo es la clara percepción de que el fascismo está tocando la puerta. Quizá todavía más influyente en la mentalidad, según pude ir descubriendo lentamente, de los obreros asturianos, que la Italia fascista de Mussolini o la Alemania de Hitler, está el golpe de Dollfuss en Austria, la destrucción a tiros de los multifamiliares obreros de Viena, y que el fascismo a la puerta de la esquina hay una manera de pararlo, ¿sí?, que no es una manera política en términos de transiciones políticas como contra el gobierno conservador que dirige Leroux, sino la salida es la revolución. Y la revolución está ahí.
Y cuando la clase obrera se levanta en armas en Asturias en el 34, no se levanta en armas para parar a la seda, no, se levanta en armas para hacer la revolución social. Y su instrumento es un instrumento militar construido a lo largo de años, un instrumento político que es la Alianza Obrera y un instrumento ideológico que es la existencia de Avance. Me preocupó mucho ver la repercusión y fui siguiéndola en minucia de los artículos del día a día de Avance, las actitudes de Javier Bueno, que va a la cárcel 3 veces en el año 34, las historias de Boca de Mina que te contaban que el día en que no se repartía Avance en la mina, los mineros no entraban a trabajar. Hasta ese nivel había una imbricación entre el periódico y la conciencia global social. Así como partí de la idea de que toda historia es personal, volví a partir de la idea de que no hay historia inocente. Yo no pretendía hacer una historia objetiva. La objetividad es algo que no forma parte de mi catálogo vital desde que tengo 8 años. La mía es una historia clasista, y proletarista, y obrerista, y antifascista, y vinculada a mi propia memoria sobre el 34 y lo que pretendía que fuera una memoria colectiva. Cuando Dani me propone que volvamos a editar el libro, mi respuesta de inmediato es sí, por una razón, porque en el ambiente light y democrático conservador que prolifera en España, la Revolución de 34 es el enemigo que demuestra la razón que tuvieron los militares para levantarse en el 36. Quizá estas nuevas visiones, que en el libro no exploré tanto como lo hubiera hecho si lo hubiera escrito en nuestros días, pero si lo hubiera escrito en nuestros días, no hubiera sido una especie de canción de gesta proletaria, como lo es. Yo no tengo ninguna duda de que eso es. Y que hay una componente mitificadora, desde luego que la hay. Tienes razón cuando dices eso. Podemos vivir sin Volkswagen, pero no podemos vivir sin mitos, compañeros. Entonces hay estas intenciones detrás de un libro duramente parcial y claramente parcial. Cuando escribes la historia del 34 encuentras que la historia del 34 no son las 2 semanas escasas de lucha armada, sino una construcción que dura a lo largo de todo el año 34, político-social, de activismo integral, total, y los fenómenos de la represión. La represión contra el movimiento del 34 es terrible, no en torno a los encarcelamientos y a los juicios incluso, donde encontrarás a González Peña diciendo cosas maravillosas como uno es fiel a 2 cosas, a sus ideas y a sus amigos, y sí, soy responsable, ¿sí? Sino la represión basada sobre la base de la tortura, tratando de darle una lección al proletariado que se atrevió a ponerse en armas. Y la represión es terrible, tremenda. Y ahí sí pude recabar una cantidad directa de información de los reprimidos, de la función de ciertos personajes oscuros en la historia de España, como el comandante Doval, y de la intervención posterior de la Guardia Civil en la persecución por las montes, buscando a los huidos y a los fugados, y el posterior exilio. Tuve que detenerme cuando me acercaba a la guerra civil. El libro debe terminar, si mi memoria no me traiciona, cosa que es muy frecuente en estos últimos años, el libro debe terminar con las elecciones del Frente Popular, y no más que eso, porque esa es otra historia. Yo quería concentrar todos los saberes y las posibilidades y la estructura narrativa en la historia del 34. Al paso de los años, pues,
resultaba, cuando Dani me lo propuso, la reedición, interesante ir a la brega contra el pensamiento conservador, que todavía tiene miedo de la revolución del 34 y que cualquier oportunidad es buena para privar de memoria colectiva o de memoria histórica a una sociedad. Pero al mismo tiempo porque quizá era la manera de rendir un segundo homenaje, que es a todos los que colaboraron para que esta historia se escribiera. Hubiera sido imposible escribir la historia del 34 cuando yo la escribí si no hubiera sido por la facilidad que me dieron a los participantes de manera directa o indirecta, los hijos, los que sabían algo, los que tenían una foto, los que habían contado una historia, y el desparramado periodístico que la Revolución del 34 produce en la época de la República. Para mí era mi gran primer trabajo como historiador. Luego seguirían otras hazañas para mí en lo personal de un nivel grande de profundidad y de tiempo de investigación en biografías como la de El Che o la biografía de Pancho Villa, o un trabajo monumental en la reconstrucción del liberalismo armado en México en guerra contra el imperio de Maximiliano y contra la intervención francesa. Pero aprendí a hacer historia haciendo historia, de la única manera. Me preguntaréis si estoy contento con los resultados. Tendría que volver a leerlo y espero que mis copias del libro lleguen pronto a México, que las mandaste pero no han llegado todavía. Están perdidas en algún lugar interoceánico. Y no, yo no sé si tendré el valor de volverlo a leer con pensamiento crítico. Porque ya a estas alturas de mi vida, el pensamiento crítico que le den, ¿sí? No aspiro a adquirir silla de honores ni elementos de objetividad y de revaloración. Creo que el libro tiene el valor que tiene por dos cosas: la profundidad de la investigación y la búsqueda de una narrativa que lo hiciera un libro accesible a cualquier estudiante de enseñanza media inteligente o a cualquiera de los viejos que todavía, lamentablemente, prácticamente todos los testigos que formaron parte de la base documental con la que hago el libro han desaparecido. Traté de pensar si quedaba alguno para mandarle un ejemplar y no encontré en mi memoria ninguno. Lo cual es medio terrible, ¿no? Caminas hacia el futuro sobre hombros de gigantes, pero gigantes inexistentes. En ese sentido, queda la memoria, que sí es un fenómeno colectivo. Y pausa para fumar. Les dejo la palabra si quieren que les cuente más cosas, pero también puede ser interminable el contadero de cosas, porque el anecdotario de la construcción del libro, casi si tuviera tiempo y se vuelve una novela, ¿no? La persecución de alguien que no quería decir después de tantos años qué había hecho en el fenómeno revolucionario, si había estado o no en las barricadas del Llano. Cuando lo escribí, todavía no era absolutamente fácil el reconocimiento de activo. Usted estuvo ahí, sí estuve ahí. ¿Tiraste tiros? No. Yo solo cargaba los fusiles del que estaba al lado, ¿no? Y por eso cuando te capturaron tenías las manchas en las manos de cordita, sí, por andar sosteniendo el fusil de no sé quién, pero me apalearon de todas maneras, eso no importaba, ¿no? Y luego la gente narrando la represión y las torturas se vuelve tremendamente emotivo. Mi tío abuelo, contando su paso por las adoratrices,
un día se atrevió a mostrarme 2 fotos suyas, una de 6 meses antes de haber entrado al convento y otra el rostro que tenía cuando salió. Y era tan terrible las huellas de la tortura que no podía dejar de conmoverte. O cuando le dije, te pido un favor, dibújame, mi tío abuelo Ignacio, pintor y secretario de Avance, hizo para el libro dibujos basados en su memoria. Y yo a veces me daba miedo pedirle que fuera más abajo, más allá. ¿Qué les puedo decir? ¿Estoy contento con el libro? Sí, estoy contento. ¿Estoy contento con la redacción? Sí, estoy contento. Estoy contento porque salte por ahí algún historiador de derecha, diga, horror, me encantaría, ¿sí? que tal cosa vaya a suceder y va a suceder. No me extrañaría en lo más mínimo que la fauna conservadora despotrique contra un libro absolutamente militante como este. Si te parece, Paco, hoy el tiempo de la firma de ejemplares del autor lo tenemos un poco... Pues casi me salto el turno de los aplausos al autor, que después de esta maravillosa oficio de contador de historias que nos acaba de realizar Paco Ignacio Taibo, la verdad hubiera sido pecado. Decía que ese tiempo que normalmente dedicamos a la firma de ejemplares, en esta ocasión lo tenemos un poco complicado, de modo que si os parece, y si las cuestiones técnicas nos lo facilitan, podríamos abrir un turno de unos minutos de palabras con este micro, por ejemplo. Sí. Vale, os hago yo aquí. Venga. Si alguien se anima a aprovechar el lujo de tener a Paco Ignacio Taibo hablándonos de una de sus obras canónicas, le acerco yo el micro y le hace llegar a Paco su palabra o su comentario. ¿Alguien que rompa el hielo? ¿Te quieres levantar? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paco. Si nos puedes contar alguna anécdota de tus andanzas con Silverio Cañada en esos días que andabas por la cuenca. ¿Alguna más aparte de la de las fotos que casi nos dejan hacer en el cuartel de la Guardia Civil de La Viana? Sí, hay muchas. La comunicación por parte de Ceferino. Yo sé dónde están enterrados los muertos en Carballén, en la represión del 34. Y entonces ahí vamos Silverio y yo a buscar a Ceferino, mismo que dice, yo tenía 13 años, pero están ahí. Y vamos recorriendo la búsqueda de una fosa que no existía, para luego descubrir que Ceferino tenía tanta peor memoria que Silverio y que yo juntos, y que por lo tanto no era ahí, sino era en algún otro lado. Pero el testimonio de aquel que fue adolescente, que tenía 13 años, se volvió particularmente emotivo. Pero hubo otros momentos mucho más emotivos. En aquella época yo escribí la historia, la parte de la redacción la hice en Gijón, y las primeras presentaciones, cuando el libro salió, había en la primera fila algo que a mí me conmovía profundamente, un grupo de mujeres vestidas de luto. Y este grupo de mujeres vestidas de luto eran viudas de combatientes, no necesariamente del 34, pero sí del 34 y la guerra civil. Y al final de una de las charlas, llegaron todas ellas armadas con paraguas, porque en Gijón dar una conferencia sin paraguas puede ser gravísimo. Y llegaron y dijeron, ¿qué podemos hacer? Me dijo este clan de 7, 8 mujeres vestidas de negro.
y porque nos ofrecemos para cuidar a tu hija. Marina en aquella época tenía 2 años, ¿no? Para que tú puedas salir e investigar. Paloma en aquella época también estaba trabajando y se volvieron las nanas de mi hija. Pero en el fondo yo dije, no, estas vienen a hacerme esta generosísima oferta y amable, pero no, era mi guardia de corps. Estaban esperando a que algún fascista asistiera a una de mis conferencias para agarrarlo a paraguazos, según confesaron más tarde. Entonces era muy emotivo salir de una conferencia rodeado de 6 mujeres mayores ya, viejas, emparaguadas, que eran tu guardia de corps, que indicaba también cómo el libro había calado en un sector, el de todavía los supervivientes. Afortunadamente, el libro pudieron leerlo en su primera edición varios de los testigos, no todos porque muchos se habían muerto, pero varios de los testigos y varios de los hijos de los testigos, los nietos de los testigos. Entonces esta guardia de corps de mujeres vestidas de luto y emparaguadas forma parte de mis mayores orgullos personales. Hubo más, porque Silverio era un editor proactivo, no era un editor pasivo, y entonces seguía apasionadamente la publicación semanal de los fascículos. Y frecuentemente íbamos a ver el lanzamiento del número 3 en La Viana o del número 5 en Mieres, cuando llegaban los puestos de periódicos. Y era muy emocionante, porque en la Asturias de cuando fue escrito la Revolución, el libro de la Revolución del 64, que es en el año 70 y qué, 76, 77. 76, 76 y 77. 76, 77, había todavía un sindicalismo clasista muy potente, y esta relación del pasado y la memoria era una relación activa y viva. Y entonces era muy notable ir a ver el lanzamiento del fascículo en las cuencas mineras, excepto la zona de los Blancos, donde ahí no prosperó nuestro libro. ¿Alguien? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Quisiera saber, por lo que yo he leído, que ha sido lo que he podido, que nos contases alguna anécdota, que sé que hubo hechos muy trágicos, sobre alguna conquista, algún asalto a algún cuartel de la Guardia Civil. Y sobre todo, la segunda pregunta, si es posible, ¿por qué no pudieron los revolucionarios conquistar Oviedo? Yo creo que el plan insurreccional, tal como estaba diseñado en el 34, respondiendo a la segunda pregunta, consideraba Oviedo un punto menor, porque esperaba que la insurrección se produjera en Cataluña y en Madrid. Y cuando empiezan a llegar las primeras noticias del triunfo de la revolución, pues poco más que el apoyo definido. La huelga general sí en algunos lugares, pero la mayoría es abstención. Y lo que pasó en León, donde lamentablemente no pude hacer una investigación en profundidad, que es el otro sector que participa activamente en la Revolución del 34. De tal manera que militarmente la Revolución Asturiana adquiere desde el origen una situación defensiva para impedir que entren las columnas de apoyo que vienen de Galicia, las columnas de apoyo que vienen por Campomanes, las columnas de apoyo que van hacia Gijón. Cercada la revolución, después de la victoria y la toma de los cuarteles, no tiene la energía para dar la batalla final en Oviedo, donde la posición defensista se establece en términos de hagámonos fuertes en los cuarteles y esperemos la llegada de los refuerzos que vienen de toda España.
Y respecto a las batallas por los cuarteles, es que hoy resulta relativamente sencillo decir que ese cuartel fue barrido a tiros y a cartuchos de dinamita. Pero para tirar una piedra necesitas una distancia. No puedes tirar piedras con eficacia a más de 30 metros. Y para tirar un cartucho de dinamita necesitas eso. No, por lo tanto, había que salir a dar la cara frente a la defensa de los cuarteles a metros de la zona de combate. Lo que era abrumador era la unanimidad. Y por eso cayeron los cuarteles de la Guardia Civil tan rápido en toda Asturias. Porque enfrentaban grupos armados o semiarmados de 200, 300, 500 obreros en cada uno de los casos. Una revolución que nunca contaría con cañones, a pesar de haber tomado la fábrica de Trubia, no sería su gran poder. Su gran poder estaría en el fusil y en la dinamita combinados. Tengo que volver a leer el libro. Me están condenando ustedes a la relectura. En tiempos en los que una relectura de un libro de 800 páginas implica una semana larga, o dos. Haciendo esto. Yo no tengo libro ni lo leí. Lo compraré dentro de unos días. ¿Habló alguna vez con alguno de los marineros de los 3 barcos de Cimavilla que fueron al Turquesa? La leyenda dice que si salieron de Lastres o de Avilés. No. Los 3 barcos que fueron al Turquesa salieron de Cimavilla. El de Avilés tenía avería, nunca llegó, y el de Lastres se perdió por el camino. Y otra pregunta. ¿Habló con familiares de José María Martín? Sí. Me alegro. Desde luego. Pues por ese motivo compraré el libro. Desde luego que hablé con el hijo de José María Martínez. Y además hubo situaciones muy interesantes, que es, encontramos una parte de los escritos de José María Martínez que los había tenido en su mano Avelino González Intrealgo. Respecto a los barcos que se acercaron al Turquesa, me basé en las descripciones del piloto, que era el que tenía Genaro, que era el que tenía una trayectoria más clara. Pero el mito de las armas del Turquesa es un mito. Apenas si hubo armas del Turquesa en la Revolución de Octubre. Las armas habían sido, las armas con las que se inician los asaltos a los cuarteles, según todos los testimonios, habían sido obtenidas por robo de los trabajadores de la fábrica de La Vega o por contrabando. Y sacadas despiezadas fueron remontadas. Hubo talleres en todas las cuencas mineras asturianas que remontaban, rearmaban los fusiles despiezados. El Turquesa era un fantasma maravilloso, porque la historia del Turquesa es divina, la de cómo se organiza, de dónde sale el barco, a dónde tenía que llegar, etc. Pero las armas del Turquesa, tengo profundas dudas en que hayan llegado a manos para el 4 de octubre. Insisto, tendré que releerme a mí mismo. Me están poniendo ante la urgente necesidad de releerme, man. Piensen de repente que es un libro escrito hace muchos años y que la memoria de uno no es lo que era antes, cosa que ustedes pueden comparar con sus propias memorias. Después de eso me metí en investigaciones de largo aliento, de años, y que se sobreponen
Entonces los 7, 8, 9 libros de historia o historia narrativa que he escrito se amontonan uno arriba de otro, de tal manera que la memoria traiciona. Y llega un momento en que te preguntas, ¿esto cuándo lo pensé? ¿O cómo lo escribí? ¿O por qué traté de escribirlo de esta manera? Muy buenas. Yo quería preguntarle, después de todos estos años, ¿cuál cree que es el mensaje, la lección, no sé, el resumen, la lección para la historia que nos deja la Revolución del 34 en Asturias? Muchas gracias. Yo creo que varios. La primera, obvia, es si hubiéramos ganado el golpe militar del 36, no se hubiera producido. Pero hubiera sido una extraña historia, una república social anarquista, de Frente Popular, de Alianza Obrera en la España del 34. ¿Saben qué? Uno tiene que tener mucho cuidado al hacer historia de futuros, porque entras en el territorio de la ficción. Las razones de la Alianza Obrera, de la clase obrera asturiana, con una notable unanimidad, y esto es lo que la hace sorprendente, son que de verdad creían que la única manera de cerrar la puerta al fascismo que se estaba produciendo en toda Europa era la revolución social. No había otro camino para parar el fascismo. Curioso que las elecciones del 36 recuperen las virtudes de la democracia electoral, pero si ustedes las estudian con cuidado, el gran motor de las elecciones del 36 es la amnistía. Parece que quedaba ahí la respuesta de Paco Ignacio Taibo. Estamos a tiempo de una última pregunta, si os animáis a hacerla. ¿Sí? Una más, Paco. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Pablo. Quería hacerle dos preguntas. La primera, con respecto a la metodología de trabajo, cuando llegó a Asturias a iniciar lo que fue la recogida de datos, ¿cuál recuerda que fue la impresión que tuvo? Y con respecto al momento de comenzar a realizar las publicaciones, ¿recibió algún tipo de presión negativa o algún tipo de intencionalidad para que el trabajo no se publicase? Gracias. A la segunda pregunta, no. Si hubo presión, habrá ido sobre Silverio. Yo ni la sentí ni me la transmitió. Respecto a la primera parte, cuando llegué a seguir la investigación en Asturias, parte de la idea de que yo la había empezado en México con el exilio. Y esto me había permitido una primera base de sustento. Y llegaba a Asturias ya con una buena dosis de entrevistas realizadas en el exilio, tanto con socialistas como cenetistas como comunistas. Tuve algunas oportunidades notables que cuando hoy las veo al paso del tiempo es ¿por qué demonios no grabé de una manera más profesional? Y la palabra metodología, hoy al uso, en aquella época era mi grabadora, mi cuaderno de notas, y que en aquella época yo tenía una letra legible. Porque si llego a hacer la investigación en nuestros días, mis notas a mano no las leería ni mi madre, y menos mi hija. Mi madre ya no puede, pero mi hija no iba a poder leerlas. Entonces tenía en aquella época una letra legible, redondilla, porque los cuadernos, que fueron como 30 cuadernitos repletos de notas, al paso del tiempo, horror, ¿qué sería aquello? Piensen que el libro fue escrito en una época precomputadora, con un Olivetti 33 de mesa, que se trababan las teclas y que se le acababa la cinta a cada rato, corregida a mano y revisada por el equipo editorial de la editorial Júcar. ¡Puf! ¿Alguien le dio miedo contarte la historia? Me pregunta aquí mi hija si hubo testigos que tenían miedo de contar la historia. Sí, con frecuencia. Me encontré a
a personajes que empezaban a contar, sobre todo en Asturias. Estaba demasiado cerca al franquismo como para poder sentirse en absoluta libertad. Eran cosas que se habían callado durante mucho tiempo. En el exilio no, fue mucho más fácil. Prácticamente nadie tenía miedo a contar. En el exilio el problema era ir más allá de los futuros conflictos en la izquierda. Ir más allá del conflicto socialistas-comunistas, comunistas-anarquistas, que en el 34, afortunadamente, cuando hablabas con ellos, había mentalidad de Alianza Obrera, de Frente Popular. Pero cuando alguien le preguntaba, bueno, ¿y hablaste con no sé quién? De repente, si era socialista, le decía, pero ese es comunista, esa era comunista. Y este sectarismo que imperó durante la Guerra Civil y posteriormente, y a la fecha, cuando yo estaba trabajando en el libro, más aún, si hablabas del 34, había menos conflicto. Miedo sí. Cuando trabajé en el libro en los 70s, todavía había dudas de voy a contar. O de repente llegaba alguien y decía, oye, mi padre quiere hablar contigo. ¿Y por qué no vino él? No, porque no, tú ven conmigo y vamos a ir a verlo al bar de no sé qué. Por cierto, la tradición asturiana de hacer historia en bares es monumental en mi caso. Menos mal que no era bebedor de alcohol, si no este libro me hubiera vuelto un alcohólico profundo, porque de cada 10 entrevistas en Asturias, 8 eran en bares. Bueno, pues con esta segunda pausa para el tabaco, me parece que podemos dar por concluido espero que os haya parecido tan interesante como a mí. Siempre es un gustazo escuchar a Paco Ignacio Taibo hablar, si lo hace como acabamos de hacer esta tarde, sobre una de sus obras más significativas, que es Asturias, octubre de 1934, y yo creo que más, que es lo mejor que te puede pasar en esta vida, junto que el recuerdo de tus padres leyéndote cuentos en la cama. Muchísimas gracias, Paco, por estar ahí, por haber hecho esto y por seguir ofreciéndonos obras interesantes. Saludamos también, aprovechamos para Marina, que me parece que es el nombre de tu hija, que debe estar en la sombra, a la que pues aprovechamos. Un saludo. Saludos a todos. Y por esa pregunta tan interesante. Y nada más, os animamos a que os acerquéis al puesto de la librería La Buena Letra, que es quien hoy se encarga de la venta de libros, y que adquiriendo vuestro ejemplar facilitéis que Hoja de Lata y que Paco Ignacio Taibo os puedan seguir ofreciendo obras tan interesantes en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Sí, una última cosa. Gracias a Hoja de Lata, me ha reconciliado con mi propio pasado. Yo me he hecho historiador con este libro. Narrador, novelista, periodista, lo era ya. Pero este libro me hizo historiador y me reconcilia con las razones por las cuales lo escribí, que siguen siendo las mismas razones por las cuales escribo hoy un libro de historia. Muchas gracias a Hoja de Lata, buen trabajo. Por cierto, cuando me manden mis libros, mándenme los nuevos textos de Hoja de Lata, que no los tengo. No, mentira. Pues no te me la pantalla, que está aquí.